Proseguimos con el siguiente módulo, que es política educativa. ¿Cuál es su posición general sobre las políticas educativas implementadas por el Ministerio de Educación en este tiempo de pandemia? Bien, yo pienso que el Ministerio de Educación hizo lo que estuvo a su alcance. En esta incertidumbre no sabía hacia dónde apuntar, pero sinceramente pienso que fue acertado el paso a paso que fue dando el Ministerio de Educación en esta política educativa, es decir, en las acciones que tomó para hacerle frente a la pandemia. Como consecuencia del cierre de las escuelas, en marzo de 2020 se produjo el traslado a una modalidad virtual que el Ministerio de Educación intentó regular a través del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. En ese sentido, ¿cuál es su valoración sobre el mismo? ¿Qué incidencia ha tenido en el proceso de aprendizaje y en su desempeño como docente? Bien, respecto al plan educativo, aprendamos juntos en casa. Pienso que fue nuestra opción para poder mantener una educación con los estudiantes. Sinceramente, en el régimen fiscal, aquí se desconectaron muchos estudiantes porque no teníamos, especialmente ellos no tenían las herramientas digitales. Nadie estaba preparado para una educación virtual. Se fue poco a poco implementando. Es más, en los primeros meses la educación virtual no era obligatoria para el régimen fiscal. Únicamente estaban en clases virtuales, digamos así, solo los estudiantes que podían, los estudiantes que deseaban. Con el resto de estudiantes se mantenía un contacto en una comunicación en WhatsApp y únicamente se les receptaba tareas. Creo que este fue el inicio, en verdad hubo muchas falencias, pero fue el primer paso que dio el Ministerio de Educación. Eh, en ese sentido, pienso que se hizo lo que se pudo y de ahí, pues, poco a poco empezó a tomar más consistencia la educación virtual. ¿Cuál es su valoración sobre los 5 ejes y las 20 acciones que ha propuesto el Ministerio de Educación y qué incidencia ha tenido? Respecto a los 5 ejes y a las 20 acciones, pienso que el Ministerio de Educación ha tratado de dar las pautas para prepararnos al retorno progresivo y seguro. Son ejes muy interesantes que hablan de la seguridad, que hablan de la no violencia, que hablan del cuidarnos y también respecto a las acciones. Pienso que nos ha ayudado a prepararnos para un retorno y también para vivir la educación virtual en la virtualidad también y pues en la espera de un sucesivo retorno a clases. ¿Cuál es su opinión sobre el programa Aprender a Tiempo? Este programa lo que buscaba era nivelar a los estudiantes que en virtualidad estaban presentando muchas falencias. Yo creo que la intención es muy buena, ¿no? Porque en la educación virtual no era lo mismo en la presencialidad, puesto que las horas clase primeramente para el régimen fiscal eran menos. Empezaron a haber brechas académicas muy grandes. Este programa lo que pretendía era nivelarles, pero sin embargo todavía existían las brechas tecnológicas, deficiencias en el Internet, falta de equipos tecnológicos. Eso hacía que muchos estudiantes no tengan los recursos para poderse conectar o para poder investigar algo en Internet. De aquí se pasó a una modalidad a fichas, es decir, se le entregaba a los estudiantes un paquete de hojas y que vaya a resolverlas. Creo que también eso complicaba a muchos de ellos porque en dónde iban a consultar, en dónde iban a informarse. Creo que la intención era buena, pero no había la manera de llegar a esos chicos que no tenían un fácil acceso a la tecnología. Recientemente se ha planteado una flexibilidad curricular. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pienso que fue una medida de emergencia. El currículum, digamos así, que nosotros tenemos
para una modalidad presencial es más amplio y más extenso. Aquí lo que se hizo fue utilizar, digamos así, una síntesis de ese currículum para poder abarcar las destrezas más emergentes. Yo creo que era lo más apropiado, ya que las horas clases iban a disminuir y en ese sentido no se podía abarcar todo lo que se tenía planteado. El cronograma de regreso a clases se ha modificado en diversas ocasiones. A pesar de que la ministra había señalado que no tendría cambios en un futuro cercano y recientemente se ha regresado nuevamente a la virtualidad y a la presencialidad, creando una situación de incertidumbre que afecta tanto al docente como a los estudiantes y padres. ¿Cree usted que esos continuos cambios, especialmente al final de curso para el régimen Costa y a final del primer quimestre en el régimen Sierra, refleja una falta de previsión y planificación por parte del Ministerio de Educación? Bien, yo diría más que del Ministerio de Educación, yo diría del propio Estado, porque a mi manera de ver las cosas, el gobierno obedece las disposiciones internacionales. En ese sentido, pues, eh, me he dado cuenta de que todo lo que disponen organismos internacionales como la OMS y los gobiernos, pues, más poderosos, el gobierno del Ecuador ha ido tomando estas medidas. Y si dice confinamiento, confinamiento, mascarilla, mascarilla, regreso, regreso a clases. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ha habido más bien una falta de visión o de organización más del gobierno que del Ministerio de Educación, que si bien es cierto, obedece las disposiciones del gobierno. En ese sentido, pues todo lo que las políticas que se establecen en el exterior han ido afectando al Ecuador y por eso han habido cambios, han habido retornos, otra vez una espera. Y yo creo que el Ecuador pues debería ser más independiente y tomar sus propias decisiones. ¿Considera usted que el Ministerio de Educación está improvisando en su política educativa y no está prestando la atención adecuada a la educación, que sufre constantes cambios y que carece de una clara orientación de estabilidad sobre la modalidad educativa? Sí, pienso que definitivamente, bueno, esta pregunta relacionada a la anterior, el Ministerio de Educación no hace más que obedecer las disposiciones del gobierno nacional y a su vez las disposiciones de los gobiernos internacionales. Considero pues yo que el Ministerio de Educación debería tener su propia visión, debería tener su propio análisis y establecer la realidad del Ecuador y no centrarse en las políticas externas, sino en base a la realidad propia de nuestro país ofrecer las soluciones que estamos viendo hoy en día, que es nuestra realidad. A Dios gracias, el número de contagios están bajando. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno del Ecuador, que controla también al Ministerio de Educación, deberían ser más autónomos para evitar esta improvisación. Es decir, en que un día se dice una cosa, otro día otra cosa, pues y centrarse ya a la realidad propia de nuestro país. ¿Cree usted que es apropiado adoptar y replicar en Ecuador las directrices de los organismos internacionales sobre la vuelta a la presencialidad, como ha sido el caso del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa o el programa Aprender a Tiempo, como también el uso de argumentos externos? Bien, yo pienso que es apropiado adoptar lo que nos conviene. Estos programas que aprendamos juntos en casa, aprender a tiempo, y si realmente pues nos puede aportar para algo positivo en nuestros jóvenes, que es lo que ha hecho el Ministerio de Educación, lo ha ido tomando. Pero replicar exactamente directrices de organismos internacionales, pienso que no se debería hacer, porque en Ecuador tenemos una realidad también, tenemos nuestra visión y no siempre lo que organismos internacionales nos dicen es lo mejor. Pienso que se debe también valorar
la capacidad de nuestros gobernantes, de nuestros representantes y establecer directrices propias de nuestro país. Creo que tenemos profesionales con capacidad de hacerlos, a menos que pues exista una deficiencia en ese sentido también de nuestras autoridades, pues, y por ese motivo pues, recurren ciegamente a lo que dicen organismos internacionales, que es lo que pienso no se debería hacer. Según datos del propio Ministerio de Educación, hasta noviembre de 2021, unos 150.000 alumnos han dejado de estudiar producto de la crisis ocasionada por la pandemia. ¿Ha activado el ministro de Educación alguna estrategia o dotación presupuestaria para evitar esas deserciones? Bien, considero que referente a la estrategia, sí lo ha adoptado el Ministerio de Educación. Dotación presupuestaria, desconozco quizás si es que se ha invertido algún dinero en ello, pero al menos no se ha visto por nuestra parte, como docentes, no hemos visto eh, acciones económicas para ayudar a estas personas, a estos jóvenes. Las estrategias que se han adoptado pues han sido a través de los docentes, eh, de los tutores, a través del cuerpo docente que somos nosotros, dar un seguimiento a estos jóvenes. Hemos estado buscándoles, llamándoles, yendo a visitarles presencialmente, entregándoles lo que comentaba anteriormente, hojas, ya que ellos se desconectaron totalmente porque no tenían recursos tecnológicos, entonces hemos ido a buscarles para entregarles hojas en donde ellos podían realizar sus tareas y entregarlas de hechos en hojas. Entonces ha sido una manera de no desconectarles totalmente de la educación. Ha sido una manera que pienso que el ministerio lo ha hecho en la medida de las posibilidades para no perder a estos jóvenes. Pero yo creo que el trabajo ha sido por parte de los docentes, no tanto de alguna inversión económica por parte de ellos, sino más ha sido a través de directamente nosotros los docentes. Con mucha frecuencia se recurre al derecho a la educación para justificar la vuelta a las aulas. ¿Podrían esas deserciones ser atendidas como una expulsión motivada por el propio sistema educativo, por la propia inacción del Ministerio de Educación? Mm, Bien, yo pienso que si bien la educación es un derecho para todos los jóvenes de nuestro país, las deserciones escolares, pues es lo que menos deseamos nosotros. Yo considero que no sería motivado por el propio sistema educativo, sino más bien sería motivada por la realidad en la que viven nuestros jóvenes, ¿no? Muchos de ellos, pues, situaciones de vulnerabilidad, con pocos recursos también económicos y tecnológicos. Algunos de ellos han tenido que trabajar para poder ganar el sustento también de sus, que necesitan sus familias. Algunos han tenido que emigrar a otras ciudades, buscando pues también el pan de cada día. Entonces, en ese sentido, no lo ha deseado el Ministerio de Educación, ha sido más bien motivada por la realidad que viven muchos de nuestros jóvenes estudiantes. Ya. Pasamos al siguiente módulo que es bioseguridad e infraestructuras. Hablar de medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad significa también pensar en una infraestructura apta para clases presenciales en tiempos de pandemia. El salón de clase de las instituciones educativas por lo general tienen una dimensión de máximo 4 por 5 metros. ¿Cómo cumplir con el distanciamiento exigido de 2,5 metros entre cada alumno? ¿Y cómo se organizarán las instituciones educativas para dar clases al resto de estudiantes? Si máximo podrían estar 10 estudiantes por aula sobre un total de 38 a 40 estudiantes por curso. ¿Cree usted que los datos recogidos en el PICE corresponden a la realidad de las unidades educativas? Bien, frente a esta pregunta, realmente lo que se deseaba
era tener pocos estudiantes por aula para de esa manera garantizar el distanciamiento exigido de 2,5 metros. Lo que se optó por hacer fue, en caso de mi colegio, 2 turnos de estudiantes. Si bien es cierto, nuestros alumnos en un aula son 40, entonces lo que se hizo fue dividirles inicialmente en 2 grupos de 20-20 para de esa manera tener más distanciamiento. Sabemos que es imposible mantener los 2,5 metros porque, yendo a la realidad, nuestra infraestructura no nos da para ello. Limitado número de aulas, limitado espacio en las aulas, la infraestructura no se puede cambiar, pero era una manera de poder dar un primer paso para retornar a la presencialidad. Aunque sinceramente, pues a la larga sabíamos que ni estos 2,5 metros ni un valor menor se iba a respetar porque los jóvenes tenían que socializar y lo que evidentemente se observaba es que después en un recreo se juntaban para conversar porque tenían que vivir también, no podían estar caminando aislados cada uno a 2,5 metros. Necesitaban convivir con el amigo que no habían visto tiempo, con el compañero. Entonces, esto de 2,5 metros a la larga era un valor que no iba a resultar. Y yo sinceramente pienso, mejor que no haya resultado, porque si todos los chicos tienen que estar distanciados, ¿para qué retornar presencialmente? ¿Cuál es la situación actual de su unidad educativa en material de bioseguridad? Bien, la situación actual de mi unidad educativa, en la realidad ya retornamos todos a la presencialidad. En el aula tenemos 40 estudiantes. No puede haber distanciamiento, mucho peor de los 2,5 metros, es imposible. Estamos todos como antes, simplemente llevan la mascarilla, que se dice entre comillas que es una medida de bioseguridad, pero hasta cierto punto, ¿qué tanto le va a afectar al estudiante y a nosotros los docentes el estar todo el tiempo con una mascarilla, el respirar nuestro propio anhídrido carbónico tanto tiempo? A la larga pienso que va a traer repercusiones sobre la salud, tanto de jóvenes como de estudiantes. Se utiliza también el alcohol para desinfección de manos, desinfección de bancas, que, bueno, yo sí digo sinceramente, estamos en manos de Dios. Hay que irle perdiendo el miedo al virus también, pero sin dejar de tener las medidas básicas de cuidado. Ame- Su, su unidad educativa cuenta con los recursos tecnológicos para garantizar la modalidad virtual o híbrida, tanto para docentes como para estudiantes. La realidad de mi unidad educativa de régimen fiscal es que no cuenta con los recursos tecnológicos. Para nosotros poder dar una educación virtual o híbrida, necesitaríamos primeramente de computadoras. Tenemos unas computadoras que nos han dado el Ministerio de Educación de hace años. Es tecnología antigua. Yo utilizo una de ellas y para poder trabajar con ese equipo, pues he tenido que hacer algunos cambios, como de memoria RAM, aumentar la memoria, cambiar el disco duro para que ese equipo se haga un poquito más rápido. Otros compañeros que tienen más recursos utilizan su propio equipo. Entonces, eso también existe una desactualización de computadores para nosotros, los docentes. Y otra cosa que también nos hace mucha falta es un buen internet. En el colegio no tenemos un buen plan de internet. Nos han dado, sí, nos han dado un plan con 5 megas. 5 megas para internet es muy poquito. Hágase cuenta usted que en una casa, el menor plan que tiene una casa es de 30 megas. Existen planes de 40, de 60 y así adelante. Eso para una casa que vive una familia con un número de miembros. Imagínese 5 megas para todo un colegio. Es imposible mantener una buena conexión de docentes para dar una modalidad virtual o híbrida.
¿Ha mejorado la situación en estos últimos meses con respecto a la etapa anterior? Yo pienso que lo que ha mejorado es la presencialidad. Definitivamente, la presencialidad con respecto a la virtualidad es mucho mejor. Es un trato directo con los jóvenes, aunque todavía quedan cosas. Dios quiera que podamos ir ya desprendiéndonos también de, voy a decir una cosa tal vez que suene como una barbaridad, de la mascarilla, que ya se está quitando en otros países. Y espero que también llegue el tiempo en que se quite en Ecuador para también garantizar una buena respiración en los jóvenes y en los estudiantes. Si tal vez algún estudiante presenta síntomas, pues ese estudiante se sabe que no debe asistir al plantel, pero un estudiante que no tiene el virus, pues no es necesario que tenga mascarilla. ¿El Ministerio de Educación ha dotado a su institución de nuevos recursos en estos últimos meses? He notado, pues prácticamente que lo que hizo el Ministerio de Educación fue una revisión de la tecnología. Es decir, tienen internet, muy bien. Entonces nos dejaron un plan de internet de 5 megas, extra del que teníamos otro de 5 megas, como le comento a ustedes, muy poquito. Y aparte de ello nos han dotado de gel desinfectante para manos, pero nada más. Eso ha sido lo único que nos han aportado. Gremios de maestro han denunciado que muchos centros escolares no están aptos para recibir a los estudiantes. ¿Cuál es el estado actual de su unidad educativa con respecto a las condiciones de infraestructura en relación al regreso a clases presenciales? Bien, es verdad que para muchos de nuestros compañeros docentes, para mí mismo, ver un retorno presencial fue una gran sorpresa. Lógicamente también como seres humanos sentimos temor. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta situación de contagios? Pero sabíamos que la realidad de nuestra infraestructura no nos da para mantener un distanciamiento de 2,5 metros. Sabíamos que al volver los chicos tenían que socializar con su compañero, acercarse, conversar, servirse un refrigerio, retirarse la mascarilla, estar uno al lado del otro. Eso se iba a dar. Yo pienso que venciendo el temor, venciendo el miedo y también aterrizando en nuestra realidad de que disponemos de espacios reducidos. Mi colegio es una ubicación central donde los edificios son antiguos, son aulas, eh, y todos no tenemos un buen patio, no tenemos un buen ambiente. Sabíamos que todo eso se iba a dar. Pero creo que poco a poco tenemos que volver a esa situación. No podemos aislar a los chicos, no podemos exigirles que ni se hablen, ni se conversen, ni tampoco se sirvan algún refrigerio. Todas esas situaciones se tenían que dar y pienso que es bueno que los chicos relacionen, que se convivan con sus demás compañeros, también con los docentes. Y estamos viendo que, a Dios gracias, pues no ha sucedido ningún rebrote, ningún contagio. Y pues nuestra realidad de la infraestructura no era apta para recibir a tantos estudiantes, pero hemos vuelto sabiendo que tenemos que volver a una manera a una especie de normalidad. Es decir, estamos como antes de la pandemia, con la única diferencia de la mascarilla y del alcohol. ¿Su unidad educativa ha recibido mejoras en infraestructuras como se había comprometido el Ministerio de Educación? Mm, Ha recibido pocas mejoras. En verdad, se hizo un gran trabajo de infraestructura antes de la pandemia. La gestión de nuestro rector, eh, tal vez sin saber que va a existir la pandemia, pero el deseo de él de mejorar la infraestructura de nuestro colegio hizo que él haga unas gestiones que nos sirvieron mucho. Nosotros teníamos ya un buen trabajo gestionada por nuestra autoridad y nos ayudó mucho en ese sentido, pues el Ministerio de Educación, pero fue una gestión propia de nuestra autoridad. En tiempos de pandemia, algo mínimo nos ha ayudado el Ministerio de Educación, tal vez una gotera en algún techo, quizás arreglar un poco los baños, pero
quizás lo más emergente que estaba por hacerse, nada más. UNICEF ha señalado que el riesgo de que los alumnos continúen encerrados más tiempo es mayor que el riesgo de contagio y que las escuelas no son la principal fuente de contagio del COVID-19. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pienso que no solamente UNICEF, ha habido muchos organismos que han señalado, que han indicado que el encierro no es bueno para los jóvenes. Esta visión no es solamente de UNICEF. En ese sentido, pues tengo yo que decir que también muchos de los docentes habíamos visto esta situación. Un alumno encerrado estaba produciendo síntomas de angustia, ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Súmele usted a eso toda la violencia intrafamiliar que se estaba viviendo. No podía continuar la gente encerrada más tiempo. Entonces, esto era una vuelta urgente. Es verdad que había la otra parte del temor, del miedo, del virus, de toda esta campaña también del temor, del terror que se nos ha impartido a través de los medios de comunicación. Considero yo que era urgente un retorno presencial. Los mismos docentes también somos seres humanos. ¿Cuántas veces nos sentíamos expuestos a este encierro, a, también a ansiedades? Nuestro sistema inmunológico también debilitándose, porque cuando no hay ejercicio, cuando no hay una vida de acción, sino simplemente un sedentarismo, hasta el sistema inmunológico decae. Entonces, considero que realmente el riesgo de estar encerrado era mayor al riesgo de exponerse al virus. Creo que ha sido una victoria, un gran paso que Dios nos ha permitido empezar ya en la presencialidad. Si el regreso a la presencialidad es seguro, como indica la ministra de Educación, ¿cuál es su opinión en cuanto a que al Ministerio de Educación se exima de responsabilidad de los contagios en las unidades educativas y deje toda la responsabilidad a los padres? Pienso yo que un retorno seguro, no se puede dar, porque estamos sujetos a las realidades que estamos todavía experimentando. La situación de COVID no ha pasado. En ese sentido, pues hablar de un retorno seguro no se podría hablar con certeza. Yo creo que en ese sentido la ministra de Educación, pues de alguna u otra manera, estaba motivando quizás a los padres de familias, a los estudiantes para que retornen, ¿no? Sin embargo, eh, lo que sí es seguro es de que la responsabilidad, como aquí dice en esta pregunta, pues era de los estudiantes y de los padres, ya que el Ministerio de Educación se libra de toda responsabilidad. Eso lo hace. Y no solamente el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Salud. Cuando aplica las vacunas COVID, también se lava las manos, se exime de cualquier responsabilidad de efectos adversos. Entonces, en ese sentido, hay una, digamos así, una imposición a que se retorne presencial, bueno, llamémosle imposición, y también una imposición, entre comillas, también, pues, en la libertad, a que se vacunen las personas, pero se exime de cualquier responsabilidad. Por lo tanto, nada de eso es seguro. Lo único seguro es que tenemos que retornar, claro que sí. Tenemos que dejar el miedo, tenemos que salir a vivir nuevamente nuestra vida, dejar de estar encerrados, no confiándonos en promesas de que, porque el Ministerio de Educación me promete que todo es seguro, no. O porque el Ministerio de Salud me dice que la vacuna es segura, no. Yo tengo que salir ya a vivir, a convivir y a dejar de perder el miedo al virus, a cuidarnos, es verdad, pero no a quedarme en el otro extremo, porque yo considero que quizás un regreso a nuestro antiguo modo de vida tiene que ser una tarea de todos. Van a haber contagios, yo pienso que sí, pero es la parte de nuestro diario vivir, porque no solamente es en el ámbito de la educación, también salimos a comisariatos, a supermercados,
a lugares de comida, y ahí también hay riesgo. Entonces el riesgo no es solo en la educación, es necesario retomar ya eh, nuestra vida, dejando al lado quizás una promesa, entre comillas, del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. ¿Se han propuesto acciones preventivas desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio o desde su unidad educativa respecto a los niveles de violencia intrafamiliar, suicidio, estrés y otros problemas asociados a la salud mental de alumnos y docentes? Bien, pues en esta pregunta tengo que decir que poco o casi nada se ha hecho, ¿no? Es verdad que el Ministerio de Educación ha querido dar unos planes de charla, que está viviendo situaciones de violencia, situaciones de estrés, suicidio en los hogares. No se conecta a estas charlas virtuales. Es decir, el Ministerio de Educación va a dar una charla, cómo eliminar la violencia en las familias. Y lo hace a través desde una transmisión por Facebook Live. Pero la gente que vive estas realidades no se conecta. ¿Cómo me voy a conectar yo si tengo otros dolores en mi corazón? No puedo yo sentarme con mi familia a que una charla en Facebook me dé la solución a mis problemas. Entonces, en ese sentido, pienso que al ministerio le falta el ir propiamente al campo de trabajo, el ir a las familias, el enviar gente que vaya a ver la realidad de cada familia. Se necesita gente, que no la hay, porque el Ministerio de Educación ha recortado los docentes que se han jubilado o han sido despedidos de otros porque eran contratos. Ha recortado el personal, no hay personal. No se nos devuelve la gente que se está yendo como docente porque no hay presupuesto. Dicen, no hay presupuesto, ¿cómo podemos contratar gente? Entonces, ¿quiénes van a ir a visitar estas familias? No puede ir una computadora, no puede ir una transmisión de Facebook Live a visitar a estas personas. Tiene que ser una persona. Y si el Ministerio de Educación no cuida del personal docente, no cuida de, del potencial humano, ¿cómo va a llegar a estas personas? En este sentido, falta mucho trabajo, muchos recursos. Tiene que enviar gente. Yo pienso que deberían haber docentes dedicados a esta labor. Existen los DESES, es verdad, pero el DESE no se abastece. Nosotros tenemos un solo DESE para toda la unidad educativa. 1.500, 1.600 estudiantes, una sola persona. Imposible que se abastezca. Entonces, si el Ministerio de Educación no cuida su potencial humano y no envía personas a visitar a las familias, no se van a ver mejoras respecto a los niveles de violencia, suicidio o estrés. Este es un trabajo de tú a tú, face to face, como se les dice a mis estudiantes. No es un trabajo de la virtualidad. Voy a dar una charla, ya está, ¿no? Eso no es. Es un trabajo que el Ministerio de Educación, pienso yo, que ni siquiera ha comenzado. Muchísimas gracias por su tiempo y por haberme permitido tomarle la entrevista. Gracias, Maite, por la invitación. Muchas gracias también a todo su equipo de estudio y de docentes. Un gusto en saludarles y haber compartido con ustedes estas preguntas. Gracias.